Y ahora leo la carta de Gema, ¿vale? Para los que no seáis Gema, que sepáis que Gema me ha escrito en un mismo email varias cuestiones. Pues eso también lo podéis hacer, ¿vale? Si tenéis ahí, habéis acumulado preguntitas o tal durante la semana o durante la vida, en un mismo email las escribís y yo las iré dosificando, ¿vale? Entonces, Eva nos dice: buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación que nos haces y me alegro que te apetezca esta iniciativa de la que todos aprenderemos. Bueno, muy bien, esa es la idea. Hace poco volví a escuchar la lectura que me hiciste del diseño. Volví a leer cosas sobre las puertas activadas en mi diseño con la idea de ir rescatando algunas características de mi diseño, ¿vale? Y casualmente me venían preguntas acerca de las preguntas que nos hacemos. Vale, o sea, este es como un tirabuzón así preguntístico. Ya visualmente yo ya veo aquí, perdón, el centro corona, ¿vale? Conectado con el mental. Y los centros en blanco. Y Gema continúa: de siempre me ha costado mucho hacer preguntas en grupo, dar mi opinión sobre un tema en voz alta. Y yo veo que en los grupos siempre son los mismos los que hablan en voz alta o hacen preguntas. Y no sé si esto tiene que ver con tener definidos el centro mental, la garganta o qué. Bueno, me he acordado de mí mismo en el colegio, también en la universidad, cuando quería preguntar algo, me apetecía preguntar algo y me venía la estrategia de vergüenza o de timidez. O sea, yo pensaba que era súper tímido de pequeñito. O me ponía rojo y sentía ahí energía y ganas de comentar algo, pero me daba muchísima vergüenza. Y eso, quitarse de eso, o sea, de la culpa y de la carga de esa sensación de la proyección. No es que Carlos es vergonzoso, es que Carlos es tímido, es que Carlos le cuesta un poquito hablar, tal. Yo era de las preguntonas y se burlaban de que era Ay, preguntona. mira, y Gabriela era de las preguntonas y se burlaban porque era de las que siempre preguntaba. ¿Y no vas a preguntar algo? Ay, me ha venido Hermione, la de Sí, Harry tal cual, Potter. tal cual. ¿Alguien sabe? Sí. Le das ganas Y que... los profesores... ¿Ves? Me viene ahí ese momentito de apreciación y de valorar que ni es bueno ni malo, ¿vale? Ningún extremo. Ni preguntar, ni no preguntar. Pero me encanta que nos cuentes cómo te sentías y cómo te sientes en esa situación y me ha activado a mí a contarte una memoria y una sensación, ¿vale? En mi caso, yo ya me he relajado muchísimo colocándolo en el sacral, en mi perfil 2-4, que mi estrategia es esperar y que además soy definición triple, o sea que ya tengo identificado esos cortes en la comunicación cuando no se dan y ya sé qué es mi definición y que es el sacral que me está diciendo, así no es la mejor manera, no es el mejor momento. Entonces ya no entro en conflicto, sino que me entro en sentirme y qué bien me estoy sintiendo ahora el sacral y esta energía que me sube y no termina de salir, no es algo negativo, sino que es mi mejor mecanismo de navegación vital. Porque te conocen. Porque me conozco y a medida que voy practicando esto, cada vez me encuentro mejor. Confía. Y si no me sale comunicar, es que no está, es que no es el Estamos momento, afinados, claro. no es lo mejor. Pero ya sé que es un mecanismo energético, no es un tema de autoestima, ni de autopreciación, ni psicopedagógico. El juicio es lo que sí puede. Claro, el juicio interfiere y te machaca, ¿no? El juicio desacertado o a tu contra, el juicio machacante, porque el juicio
sabio y consciente te apoya. La carta de Gemma sigue, dice: cuando tengo la posibilidad de preguntar, en el momento que hago la pregunta que me gustaría me contestasen, si pasa un poco de tiempo, siento que esa pregunta ya no es tan importante de hacer, o ya tengo una respuesta, con lo cual el hacer la pregunta me da la sensación que la voy a hacer más por hacerla. Me preguntaba, ¿de dónde surgen las preguntas? ¿Desde la mente? Bueno, sin saber tu diseño personal, no te voy a dar ninguna orientación personal. ¿Vale? Particular. Yo te he contado mi estructura, ¿vale? O sea, yo tengo corona-mente conectado por un lado, garganta sacral por un lado y bazo y raíz por otro lado. Esa es mi estructura de definición triple. Entonces, mis zonas en blanco, sin definir, son el ser, el corazón y el emocional. Entonces, a mí, en las zonas en blanco es donde más se suelen acumular estos pensamientos en bucle de duda. Entonces, a mí se me acumulan. Entonces, yo cuando yo me auto diseño, las dudas y las pérdidas de energía, ¿vale? Mis drenajes energéticos los tengo cuando entro en bucle a preguntarme sobre el centro del ser, mi identidad, si el amor, qué hago con la vida, si me siento identificado con este proyecto. O sea, ya sé que es mi fuga energética y en cuanto lo veo salgo de ahí porque no tiene sentido. O sea, entro en pérdida energética de vitalidad, de ilusión y de vida. En el centro corazón me pasa lo mismo, lo tengo cristalino. Entonces intento no darle atención al tema de la valoración, la fuerza de voluntad. Es un centro motor, pues no enfoco las actividades desde el compromiso. Y no prometo nada y no me comprometo nada. Intento navegar en la vida desde el sacral y desde el raíz, que son mis centros motores. E intento con el emocional, pues el tema de las relaciones, la intimidad, la pasión, incluso en los trabajos. Y el centro emocional gestiona el campo del futuro lejano y el centro corazón gestiona el futuro cercano. Entonces, intento no darle energía al futuro, básicamente a mi futuro, en las situaciones. Y la maravilla, pero ese es mi diseño, ¿vale? Y la maravilla es que yo ahora estoy en el presente. Cuando ahora yo soy el futuro de mi yo de hace 5 años. Pues es una maravilla cómo me siento respecto a hace 5 años. O sea, yo soy mi mejor futuro ahora respecto al que era antes. Y entonces ya veo que se gana. O sea, que es una actitud. Yo el seguir mi diseño, mi autoridad y mi estrategia es una apuesta ganadora. Y que la construyo en el presente, en el día a día, sin ponerle atención mucho a las cosas del futuro. Entonces tú tendrás ahí, dices, ¿de dónde surgen las preguntas? Desde la mente. Realmente el preguntarse y cuestionarse cosas es una actitud mental, pero que va a buscar expresarse sobre todo por tus zonas sin definir, blanquito. Y ahí estás súper abierta al condicionamiento externo. Ni siquiera puede que sean ese tipo de preguntas, ni siquiera puede que sean las tuyas, sino las de la confusión del colectivo, o la confusión de con quién vives, o la confusión adquirida en el pasado por educación no atinada, ¿sabes? O sea, es que... Pero las dudas y preguntas vienen del centro de cabeza, como dice la línea oficial, o cualquier centro que tengas con apertura. Exactamente. El centro cabeza, para que lo pongas visualmente, mira, luego, si me da la técnica, haré una animación. O sea, el centro cabeza lo que pone es los simbolitos de interrogación.
El simbolito de interrogación es una metamorfosis del infinito. Y es un combustible. O sea, el hacerse preguntas es un combustible para pensar. Entonces, vale, el centro cabeza, aquí arribita, es el combustible que te permite ponerle interrogantes a cualquier cosa. Y depresión. Pero no es un centro de conciencia. El centro de conciencia más cercano es el mental, que es el que le quita el símbolo de interrogación a esa frase y te da una respuesta. Pero esa respuesta no es que sea la verdad, es que te da una respuesta. La más cercana, accesible a ti en ese momento de conciencia mental. Pero no es conciencia corporal y no es conciencia emocional, es de ese tipo. Entonces, por ejemplo, el que le pongas poner el signo de interrogación a una frase no significa que seamos más iluminados, ni más conscientes, ni nada. Es una habilidad que tenemos los humanos, ponerle interrogante a cualquier cosa. O sea, tú puedes decir patata, es una patata, ¿no? Y le pones interrogantes y dices, ¿patata? Y parece que estás meditando en la montaña. Patata. Y entonces se te activa el mental, como, ¿qué hago con eso? O sea, se te activa patata, la presión. Notas una presión por responder a patata. Y solo has hecho, eso es un superpoder. O sea, la idea es que eso sea un superpoder, no una super maldición. Y que respondas a lo que te sea útil. Claro, claro. Y si en ese momento de que te... Patata. Pasa a tu alrededor alguien que te dice, la patata es Dios, tienes que adorarla y venerarla. Y tú te quedas con esa respuesta, pues para ti patata es eso. Buena suerte. Y ya te conduce, baja la garganta y todo se manifiesta en un libro, en una... La dieta de la patata. La dieta de la patata, claro. Así es como las ideologías funcionan. Las ideologías intentan responder el vacío, esa presión que genera una gran pregunta. ¿Vale? Las ideologías no tienen... o sea, es eso. Es eso. Luego se ve si hay ideologías, cómo te sientes, ¿vale? Lo llevo otra vez al sentir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo afecta a tu vida el seguir esa ideología? O sea, si haces la dieta de la patata, de comer una semana, siempre patata, pues verás cómo te siente. Cómo te sienta, cómo te siente, cómo te encuentras. Y ahí ya en una conciencia global, corporal y emocional, tú decides, mira qué bien hice en seguir la dieta de la patata, qué mal, la voy a seguir solo unos días, no, bien, esto ya se genera un estado de conciencia. Te mudas y te dicen que Dios es la leche de almendra y Claro, cambias de... exactamente. Te mudas y vas a otro vecindario y allí es la leche de almendras y allí es leche de almendras. O sea, súper interesante que hagas preguntas sobre las preguntas, ¿vale? Entonces, a nivel personal, te oriento a que veas cuál es tu centro de autoridad, ¿vale? ¿Qué centros de conciencia tienes definidos? ¿Vale? Sabes que son el bazo, el mental y el emocional, ¿vale? ¿Cómo es la estructura de tu diseño? Y a ver si coincide cómo tienes tú tus centros sin definir. Y que veas las fugas energéticas. O una sesión directa solo para ver la comunicación en su caso. Claro, si te quisieras hacer una sesión, pues genial. Directa con nosotros, pues sobre ese tema. Para este tema, ¿vale? La carta de Gema continúa, ¿vale? Y nos explicaba. Yo tengo muchos centros sin definir. ¿Ves? No lo había leído, pero es lo que intuía. El centro mental cristalino. Buena suerte. Y con tan solo una puerta activa, el cabeza, la garganta, el ego y el emocional. Y no sé si esto influye para que me quede en plan seta y no suelo hacer comentarios en voz alta. ¿Ves? Ya el juicio es que cuando yo me quedo que quiero preguntar algo
y tal, y no pregunto, es que soy una seta, o sea, como despectivo, ¿no? Claro. Me dice, me dice Gemma, no sé si podrías explicar qué energética se tiene cuando estos centros están en blanco. Bueno, creo que más o menos he hablado bastante de esto. Porque si somos receptores de la información, por tener tantos centros en blanco, pero yo conozco gente reflectora que habla un montón. Claro. Y hay muchísimos cantantes y locutores de radio y comunicadores que tienen el centro de la garganta sin definir. Entonces, esto es una de las cosas de mis misunderstood, de confusiones muy habituales con el tema del diseño humano. O sea, como que si lo tienes definido es que sí, y si definir es que no. Y si lo tienes sin definir es que no eres de hablar, y si lo tienes la garganta definido es que eres de hablar mucho. O que si tienes el mental definido eres listo e inteligente y piensas muy bien, y si tienes el mental sin definir es que eres una seta y como un cubo, que yo soy tonta. Y bueno, pues todo eso son ideas súper erróneas, porque un diseño no define quién eres ni lo que eres. Entonces, la que es muy habladora es la persona, no la reflectora. Y la que se queda sentada porque no habla y no pregunta en público no es la generadora perfil 127 no sé qué, guachuflay. No, eres tú. O sea, no, el diseño, ¿vale? No. Responsabilidad. Claro, Ay, sí, qué cómodo, ¿no? El diseño. sí. O los emocionales son de una manera y los no emocionales son de otra. No, o sea, el ser humano es un ser emocional. Y tu diseño en lo que te ayuda es alinear el mental, alinear la ideología de ti misma, alinearlo con tu ser y con el flujo de tu energía. ¿Y qué haces tú con la configuración física energética que tienes en esta encarnación? Claro, Es un campo de posibilidad. exactamente. O sea, una persona con el mental cristalino te puede pasar mucho el quedarse en blanco, pero el quedarse en blanco no expresa que no hay aquí nada, sino que estás captando muchísimo, muchísimo en la banda mental. Entonces, podría ser una persona como el profesor Xavier de los X-Men, o sea, la mayor telepata del mundo, precisamente por tener el centro mental cristalino. Y la reflectora que comenta amplificando con la garganta la energía del campo. Claro, y la reflectora amplificando desde la garganta, bueno, y desde todo el campo, Claro. amplificando. Ahora, el consejo a la reflectora es, si ella es feliz, si se siente bien, amplificando eso sin control, porque conozco bastantes reflectoras y a veces es una putada el reflejar tanto, el amplificar, porque no es agradable. Si estás en un ambiente tóxico, porque no es amplificar como un espejo, no, es que te atraviesa y lo sientes y lo vives. La calidad es lo que... Claro, entonces depende mucho de la calidad, ¿vale? Dice Gema, ¿cómo saber si hay un bloqueo a nivel de la voz, garganta, o es normal este comportamiento por esta característica en el diseño? Vale. Esto me genera cierto conflicto y me juzgo al no expresarme en voz alta en los grupos. Y aquí termina la carta. Pues has hecho un paso enorme expresando en público, Un montón de preguntas. expresando en público a tu manera. No tenía por qué ser en una audiencia física, en contacto tú con el aura, y con el campo mental de todos. A lo mejor tú tienes una manera de expresar en público, que al final es lo que estás haciendo a través de esta carta, más guardadita y más protegidita del campo mental y de las energías de los demás. Muy 33.
Claro, entonces al final, pues yo no te veo ningún problema en la comunicación, porque has hecho una pregunta. Bueno, y que sepáis que Gemma, o sea, me ha hecho tres hojas así en un solo email. O sea, Gemma, no tienes ningún problema a nivel de comunicación. Tienes tu manera. Tienes resistencias en cómo te juzgas a la hora de comunicarte. Entonces, es que disfrutes de esta manera de comunicarte, la que más feliz y la más fácil te, te sea. Y así con todos, porque todos tenemos que comunicar de la misma manera, porque todos, o porque tenemos que hablar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar cuando los dos nos sintamos bien. O a lo mejor tú te expresas mejor escribiendo una poesía o una carta y ahí te comunicas y el otro más hablando o te grabas un vídeo o te expresas mejor paseando o te expresas mejor después de una cenita o te expresas mejor haciendo un viaje o te expresas mejor cantando. Aquí se evidencia lo importante y valioso que es invertir en conocimiento preciso, particular y detallado de tu configuración, que no son temas que atañen al ser. El ser es inmutable, pero para lo práctico ayuda mucho y alivia el mental, qué es lo que me atañe a mí, ¿no? Claro, en Mira, tu diseño sí vemos, porque es tu configuración de nacimiento, cuál es tu manera de comunicar natural. Y la cosa es que te apoyes desde ahí. Y no solo existe la comunicación verbal. Cuando hablamos, ahora estamos hablando de comunicación, irradiar es comunicar. El lenguaje gestual es comunicar. El moverse es comunicar. Entonces, lo que más comunica de las personas es el sentir. O sea, todo lo que irradiamos, su ¿vale? energía. Tu energía es lo que más habla de ti, la energía. ¿Estás vibrando preguntas o Eso vibras es, respuestas? eso es, eso es. Entonces, con tu diseño, desde los centros definidos, vemos, oye, estos son tus centros de emisión y estás comunicando todo el rato. Y si fueras una reflectora, tienes un mogollón de puertas activadas que están emitiendo y que están comunicando. Te apoyas en las puertas y te apoyas en tu perfil y te apoyas en tu autoridad interna, en tu estrategia. Para no juzgar. Y si te ha caído una maceta en la cabeza y tienes una amnesia total, te apoyas, oye, mira, esta es la dinámica, los seres humanos pasamos por estas fases. Estate atenta, mira, estudia y píllate cuando estás en esta fase y ya coges el movimiento. Y cuidado con la patata. Cuidado con las patatas. Claro, pues mucho cuidado y ya cerramos, con a qué le pones interrogantes. O sea, que cualquier pregunta, por ponerle interrogantes no es más interesante una pregunta. Pero Tiene si es que, fuga o y si... tienes que ver, es muy interesante ver si es una fuga, preguntarse ese tipo de cosas, ¿vale? Yo mi experiencia personal es que cuando una pregunta es interesante, mi sacral hace esa es para mí una pregunta interesante. O si escucho una respuesta interesante, a mí se me activa el sacral. Entonces, el tema de las preguntas y respuestas tiene que ver mucho con la satisfacción personal, que eso te dé a ti satisfacción personal, no que te digan, no está en la respuesta, sino en cómo esa te afecta a ti, cómo esa información te afecta a ti y cómo resuenas. ¿Qué prefieres, pollo o pescado? O sea, ¿cómo respondes a eso? No es el pollo o el pescado, ni siquiera la pregunta y tal. Pues la pregunta es una invitación a que movilices tus recursos. Entonces, si vale la pena o no. Claro. Y a lo mejor no es nada de los dos, porque ¿por qué tiene que ser elegir entre blanco y negro? O entre A y B, C. A veces es, pues no,
No No, me muevo. no hago nada con esa pregunta, Ah, porque no tengo que hacer nada, aunque note la presión a contestar, a resolver ese acertijo. Cualquier pregunta te ejerce presión para resolver el acertijo, para quitar ese simbolito, ¿no? Pues tú decides, pero tienes que estar fuerte en el sacral, empoderada bien, da igual el diseño que tengas, aunque seas proyectora, o sea, tú tienes el sacral como todos, o sea, bien anclada, y aunque no tengas el centro raíz, en el presente, claro. que todos lo tenemos, anclada es, pues no hago nada con esa pregunta, con esa presión que me está llegando, que estoy sintiendo, ¿vale? Bueno, pues un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.